Muy bien, bienvenidos a este videíto que deseo compartirle en mi canal. Con mucho cuidado, coloco aquí. Aquí tenemos un ejemplo de la desinformación para formar a enemigos, ¿ya? Y esto lo estoy refutando en mi canal, como estoy colocando aquí. Es sobre este personaje que encontramos también en geografía, dentro del tema del sistema solar, Jorge Luis Leclerc, el llamado conde de Buffon. Y también voy a compartir sobre lo que encontramos en el tema mencionado de el sistema solar. A ver, aquí puedo compartir esta diapositiva del autor. Sobre las hipótesis, ¿no? Lo ponen teorías, son hipótesis, sobre el origen del sistema solar. ¿Y por qué son hipótesis y no teorías? Bueno, porque no tienen comprobación científica. Por eso que son hipótesis. Aunque en nuestro libro lo encontramos como teorías, ¿no? En la actualidad utilizan un término u otro como si nada o como si fuera lo mismo, confundiendo también de esa manera a las personas. Entonces, encontramos acá nosotros muchas confusiones, ¿ya? Entonces, porque una hipótesis lo dice cualquier persona. Yo, tú, cualquiera puede decir cualquier cosa. Ahora, a lo que yo voy a creer, porque son creencias, las hipótesis son en base a alguna observación, pero terminan siendo creencias. eh, las hipótesis tienen que ser comprobables en laboratorio, ¿verdad? Con un experimento, ¿no? En las cosas reales que observamos una y otra vez. Pero estos no deberían ser llamados teorías, pero como vemos en los libros los encontramos así, ¿ah? Teorías o hipótesis. Dice sobre el origen del sistema solar, ¿ya? Jorge Luis Leclerc, del siglo XVIII. Uy, el conocido siglo de las luces, el iluminismo. Lo que ya sabemos que tiene una gran idea anticlerical. ¿Ya? Y esto hay que decirlo porque es característico de este siglo XVIII, el tiempo de los Borbones, el tiempo donde América va a ser destruida a favor de Inglaterra. ¿Ah? Y eso, y también los franceses están detrás, ¿no? Porque es la dinastía francesa borbónica, que está destruyendo a toda América, que era España, ¿no? Casi toda América. Entonces, este conde, que va a pertenecer a este siglo XVIII, y estos personajes que llamamos los ilustrados anticlericales, aquí nosotros en nuestros libros lo vemos ensalzados, como si fueran algo por lo máximo. Con este conde Buffon, y la primera hipótesis, dice, y la primera verdadera hipótesis, y la primera verdadera hipótesis cosmogónica, ¿a qué se refiere? Con la primera hipótesis científica. Eso quiere decir, eso es lo que está ahí diciendo, ¿ah? De cómo se forma el cosmos. Ya, y sigue la idea, dice, es la primera hipótesis que describe la formación del sistema solar basada en las leyes de Newton y sin la participación de Dios. Pero ojo, Newton nunca dijo que Dios no existe, ¿ya? Y acá dice basada en la ley de Newton por decir algo, por querer fundamentar algo que realmente no está fundamentando. Vamos a leer lo que dice en su, ¿no? La idea principal del conde de Buffon, Jorge Luis Leclerc. Lo dice, sin la participación de Dios. Como ya estamos indicando, el siglo XVIII es anticlerical. ¿Ya? Y cuando dice sin la participación de Dios, no quiere decir que sea algo netamente, ¿no? Sano o simplemente cuestiones naturales, como se dice, sino que de verdad, en ese siglo la idea es eliminarlo totalmente, ¿no? Eliminar totalmente al creador. Es decir, Leclerc expone la siguiente idea. Un inmenso cometa se acerca al Sol. Pregunta, ¿él estuvo presente cuando ese cometa se acercó al Sol? ¿Se ha comprobado científicamente que algún cometa se habría acercado al Sol como él lo va a decir? ¿O es una creencia que lo ponen acá como hipótesis científica, cosmogónica? Claro, mira, ve, encontramos que acá le pone en el contenido hipótesis y aquí dice teorías en el titular. Este diapositiva viene siendo colocada
eh, de parte de un libro de un colega, ya muy antiguo, muy conocido en el mundo de las academias preuniversitarias, pero encontramos ese tipo de incongruencias, teoría por un lado e hipótesis por el otro. Como repito, hipótesis puede ser cualquier cosa. Y esto, claro, hipótesis es correcto, pero le ponen aquí arriba el título de teorías, lo que sería incorrecto. Ahora, esta hipótesis hay que llamarle más bien errores, ¿ya? Porque no hay ninguna evidencia, ¿ya? Bueno, en la actualidad se asume, dice, la hipótesis nebular, pero también lo vas a encontrar con nombre de teoría nebular. Total, vuelven a hacer lo mismo. De también Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace, ¿no? O Laplace, como decir, ¿no? Como se pueda decir. Dice, un inmenso cometa se acerca al Sol y en vuelo rasante, ¿no? O sea, arrasando, raspando, toca la superficie incandescente del astro, un inmenso cometa. ¿Qué cometa tendría que ser ese cometita para no quedar atrapado por la gravedad del Sol? ¿No? ¿Qué cometita tendría que ser ese? Tendría que ser un cometón. Dice, un inmenso cometa. Bueno, ¿eso está dentro de la idea que tenemos de cometa? Claro que no. Pero dice, un inmenso cometa se acerca al Sol y en vuelo rasante toca la superficie incandescente del astro. Dice, desprende, ya, y desprende de este, del Sol, una parte de su masa. Eso se ha comprobado en laboratorio. Ya sabemos que eso es así, pues no, solamente es una idea, nada más. Nos dice, es una creencia, ¿no? Y desprende de este una parte de su masa. Una lengua gigante de materia solar se desplaza hacia un lado y paulatinamente se condensará y formarán los planetas del sistema solar. ¿Ya? Claro, esto no tiene de científico porque tendríamos que decir nosotros, por ejemplo, que la masa del Sol tendría eh, no, por ejemplo, tendría materiales pesados como el hierro, como ¿no? el plutonio, ¿ya? O materiales que van a ser solidificados, ¿no? Muy densos el día de hoy, como las rocas, ¿no? Como el telurio. ¿Ya? Esos materiales tienen la superficie del Sol de tal manera que un cometa lo arrastra, ¿no? Le quita un poco de materia, ¿ya? Y de esa manera se forman los planetas, por ejemplo, la Tierra, que tenemos esos materiales, ¿no? De los cuales están hechos las rocas, ¿no? Eh, pues no, pues no, ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, luego se dividirá en partes y cada una de estas se comenzará a formar un planeta. Pues no, no tiene la idea de la química, ¿no? Hoy día se presume que es la hipótesis nebular, ¿no? Tendría para explicarse en otra oportunidad, pero esa hipótesis también tiene contradicciones. Entonces, lo que hoy tenemos nosotros como supuestas hipótesis o teorías científicas son solamente creencias, ¿ya? Ojo, ¿ah? Y quitar la idea de Dios como lo hace el siglo XVIII, el que le llaman el siglo de las luces, que más bien fue el siglo de las tinieblas. La evidencia es la Revolución Francesa, que fue terrible, terriblemente mala. Y la evidencia es, pues, la destrucción de América y todo lo demás. Entonces, bueno, hay muchas cosas malas que sean ahí. Dice, el movimiento del giratorio le dará la forma de globo y al enfriarse se cubrirán de una capita vidriosa. Dice, ¿no? En su interior se formará un núcleo, ¿ya? Los vapores de la atmósfera se condensarán, caerán en forma de fuertes lluvias y toda la superficie quedará cubierta por un océano hirviente. ¿Ya? ¿Está hablando del sistema solar o está hablando de la Tierra? ¿No? Particularmente está dando la idea de cómo se habría formado la Tierra simplemente porque hay un Sol y un cometa. Y la pregunta sería, pues, decirle a Leclerc, ¿y cómo se formó el Sol y el cometa y todo lo demás, por ejemplo? Y hacemos que la química no está del lado de esta idea. ¿Ya? Entonces, presentar a estas cosas, a estas ideas, en los libros para sacarle la idea de que Dios hizo el universo, el sistema solar, no tiene ningún sentido, salvo llevar a la gente al error.
¿ya? Y para ver que esto ya se había dicho, dice así, compartiré, a ver, como para decir que esto ya se había dicho que iba a suceder, está escrito así, ¿no? Hoy día la gente cree que cree ciencia, no, cree que sabe ciencia, pero no, la gente solamente tiene creencias y cree que eso es ciencia. Y está escrito así. Dice, proclama la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo, porque es la palabra de Dios, no es palabra de Pablo ni de la Iglesia Católica. No, que eso lo inventa la Iglesia, no, no lo inventa la Iglesia, es la palabra de Dios. Y si Dios dice que hizo de una manera, pues lo hizo de una manera. Ahora, o que Él lo hizo. Ahora, el libro del Génesis no está diciendo, pues, científicamente Dios hizo el sol de esta composición, esa no es la idea, esa no es la idea. ¿Ya? No estamos metiéndonos por ahí. El asunto es que el siglo XVIII va a negar luego la existencia de Dios, ¿no? Los posteriores van a ir directamente contra Dios. Y el problema es que se va a cambiar la idea de Dios y de la palabra de Dios solamente con una creencia. Ese es el problema. Se quita a Dios de la fórmula y se hace pasar como eso si eso fuera ciencia, ¿no? O sea, ese es el problema. Dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, con enseñanza, como lo estoy haciendo yo en este momento, que mi curso es geografía. Dice, porque vendrá un tiempo, y ya estamos en ese tiempo, ya desde el siglo XVIII, es todo este tiempo, vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, no soportarán que Dios hizo el universo, porque estos serán pues de corte satánico. No dice, sino que arrastrados por sus propias pasiones, eso es interesante, porque bien dice así la palabra de Dios, ¿no? Dice el necio, necio, no el sabio, no, no el científico, no, el necio. Dice el necio para sí, no hay Dios, no hay Dios, o sea, ateo. Se ha convertido, ¿por qué? Porque se ha corrompido cometiendo abominaciones, o sea, pecados. Y es lo que dice acá, sino que arrastrados por sus propias pasiones, o sea, por sus pecados, por sus concupiscencias, por su carne, por sus malas intenciones, por sus malas, ¿no? Mal comportamiento, se harán de un montón de maestros, de un montón. Ejemplo, Jorge Luis Leclerc con el purito, no prurito de oír novedades. Ah, sí, lo de la Biblia no, novedades, novedades. Dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. A ese versículo 4 quería llegar. Apartarán sus oídos de la palabra de Dios, que es la verdad. No, lo que pasa es que la iglesia estaba contra la ciencia. Eso es falso. Lo que presenta Jorge Luis Leclerc no es ciencia. No es ciencia. Es una creencia. ¿No? Y dice, apartarán sus oídos de la verdad. Y claro, los que le dicen a Leclerc que, ¿no? Que está comunicando cosas que no son, de hecho que están tomando aquí como base la palabra de Dios. Llegará un tiempo donde la gente no soportará la palabra de Dios, la sana doctrina, sino que irá por novedades, como lo que presenta Leclerc. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, porque eso es lo que hace Leclerc, enseñar fábulas. ¿Ya? Mucho cuidado. Dice, tú en cambio compórtate con todo con prudencia, soporta los sufrimientos, porque así va a ser. Hoy nuestro mundo persigue a los que decimos la verdad y ensalza lo que dicen fábulas. Realiza la función de evangelizar, desempeña a la perfección tu ministerio. Y así, ¿no? Pablo nos habla de que ha corrido hasta la meta, ha conservado la fe. Y es la fe no en lo que dice, entre comillas, ¿no? Como cree la gente, la iglesia inventa cosas, no, es la palabra de Dios, es el mismo Dios que ha hablado estas cosas. Y entonces, teniendo que esto ya estaba dicho hace mucho tiempo, voy a colocar, por lo tanto, lo que encontramos acá, la supuesta ciencia, ya, y cómo ataca desde el siglo XVIII, así esto a la iglesia. No dice así. Como sabías, dice aquí de este personaje de esta página de Facebook, que lamentablemente
¿no? Así anda desinformando, enseñando fábulas. Dice ciencia, sí, como si esto fuera ciencia. Historia y algo más, por no decir fábulas. Están enseñando fábulas. Dice así, resulta que 100 años antes de que Darwin presentara su libro El origen de las especies, y ya está metiendo a Darwin, como si lo que dijo Darwin fuera verdad, la llamada evolución. Pues se ha comprobado, se demuestra, se sabe, y por genética, de que la evolución no es un hecho. No hay ninguna evidencia científica, paleontológica, que demuestre la evolución. Es otra de las fábulas que la gente cree el día de hoy. Repito, no hay evidencia. De tal manera que hoy día la gente está recontra confundida. Yo me encuentro colegas que dicen, no, lo que pasa es que tu hijo no es igual que tú y va cambiando, está evolucionando. Eso no es evolución. El cambio, la evolución es interespeciación, que una especie se convierte en otra especie, es decir, que cambia su ADN. ¿Ya? Y aquí nosotros no tenemos que está cambiando el ADN para mutar a otro ser. O sea, que de un hijo, de un gorila, su hijo será un humano. Eso no se ha visto. ¿Ya? O de que un dinosaurio, su descendencia cambie a ser una gallina, pues eso tampoco. Más bien se sabe de que, de que los dinosaurios son hasta recientes, pero ese es tema de otra presentación. Pues aquí resulta que 100 años antes de que Darwin presentara su libro El origen de las especies, una fábula, alguien llamado Georges Leclerc, un aristócrata francés cuyo título nobiliario era el conde de Buffon, dice, había muerto unos 80 años antes y cuando el pionero de la teoría de la evolución se interesó en él, por él, claro, ¿y por qué Darwin estaba buscando estos personajes? Bueno, porque son personajes, de hecho, anticlericales. Ya, eso le interesaba a Darwin, ya, y además que todo ese siglo XVIII y XIX ensalzaba a todo este tipo de personajes. Ya no es eso ninguna novedad. Entonces nos dice ya no era, dice, se interesó por este personaje sobre la evolución, se interesó por él, y que dice, ya no era tan conocido Leclerc en estos tiempos de Darwin, pero como pudo observar en sus notas, había llegado a las mismas conclusiones, dice Leclerc, que Darwin. Páginas enteras de su libro, dice, son ridículamente parecidas a las mías. Le escribe un amigo. Es sorprendente cuán cándido hace ver tu punto de vista en las palabras de otro hombre. Tal fue el impacto que en ediciones posteriores del origen de las especies, Darwin reconoció a Buffon como una de las pocas personas que había comprendido antes que él que las especies cambian y evolucionan. Tenemos que recordar que quien contradecía también a Darwin es el padre de la geografía, Alexander von Humboldt, como lo llamaba Humboldt para la geografía, él también contradecía a Darwin. Y también los paleontólogos de la época también contradecían a Darwin. Ojo, los paleontólogos. Entonces, si Darwin no se apoyaba en los paleontólogos, ¿en quién se apoyaba? Pues en sus creencias. Volvemos nosotros a las fábulas. Y la gente no sabe estas cosas. Estoy yo narrando lo que es historia de la ciencia. Dice, en más de 100, es más, en el 100 aniversario de Darwin, una serie de homenajes en los que se dijo en la obra de Darwin, no se puede subestimar, sino que cada ingrediente necesario para la evolución, teoría, bueno, le ponen teoría como si fuera ciencia. Es una teoría, es una estafa, es una hipótesis o menos que eso. Es más, se sabe que es esta. Dice, entonces, para la teoría de la evolución ya estaba presente en las ideas de Buffon. Ya hemos dicho a qué tiempo pertenece Buffon. ¿No? el llamado Jacques Leclerc, Jorge Luis Leclerc. Dice, el gran problema era la iglesia. Dice, ve, como repito, nuevamente te ponen una supuesta idea, supuesta ciencia, y como siempre atacando a la iglesia, como si la iglesia estuviera contra la ciencia, como si lo que hubiera dicho Jorge Luis Leclerc es ciencia, o lo que hubiera dicho Darwin es ciencia. Por eso lo coloco bien claro, la gente creerá en fábulas. Y eso ya estaba dicho en la palabra de Dios. Dice, el gran problema era la iglesia. ¿Cómo que el gran problema era la iglesia? Si la iglesia está defendiendo, en este caso, ojo, hablo de la iglesia en general, no necesariamente hablo de la iglesia católica. Sería cuestión de meternos más a profundidad de a qué iglesia se refiere. Pero dice, el gran problema era la iglesia.
Y la religión, dice, ¿ve? Como vemos, ataca al cristianismo o a la religión, aunque felizmente el cristianismo no es una religión, es lo contrario, es revelación de Dios. Así que si Dios dijo, yo he creado el universo, pues Dios creó el universo. Ahora, este personaje nos pone sin la participación de Dios, ¿ves? Sin la participación de Dios. Eso es ya sacar al autor de la obra algo terrible. Ahora, ¿cómo lo hizo? El Génesis no especifica exactamente, ¿no? Con esta ley o esta ley lo hizo. Ahora, ¿Dios pudo haberlo hecho con leyes? Sí. ¿Pudo haberlo hecho sin leyes? También. Es posible, quién sabe, ¿no? Algún día sabremos esas cosas. Aunque Dios sabemos que Dios suele hacer las cosas en orden, o sea, con leyes. No dice así, pero dice, en cada ingrediente, pero claro, la inteligencia de Dios supera la del hombre, por si acaso. Vas a creer que con tu mentecita vas a querer comprenderlo. Tal como San Agustín lo quiso hacer y tiene su pasaje en la filosofía, ¿no? Que quería meter, dice, un niño que quería meter todo el agua del océano en un huequito y el niño le dice a San Agustín, así como tú quieres meter en tu cabecita a Dios, es imposible, ¿no? Entonces nos dice, no se puede subestimar, pero en cada ingrediente necesario la teoría de la evolución, si el gran problema, dije, era la iglesia, ¿ves? Como repito. Y que en ese momento no se cuestionaba, sino que se tomaban como una verdad absoluta. En ese momento no se cuestionaba. Es falso que no se cuestionaban, porque lo estamos viendo ya en la palabra del mismo Leclerc. Sí se cuestionaba. Y es más, el primero que va a hablar sobre estas cosas, ¿no? Sobre lo antiguo de la Tierra, que va a mencionar en un momento, o sobre las especies que hoy día no están, ideas que se van a formar, es el padre de la geología, el beato, ya que es padre de la geología, Jorge Luis, perdón, el señor Nicolás Esteno. Él es el que dice antes, pero profesor, entonces, ¿por qué acá no dice que fuera el primero o estos de los primeros? Pues eso también es mentira, eso también es otra fábula. Dice, y es que hay que saber que nos vienen vendiendo este tipo de pseudo historias, supuestamente científicas. El gran problema, dice, de la iglesia y la religión, ¿ves? La iglesia siempre estuvo a favor de la ciencia, hasta el día de hoy, por si acaso. Dice, en este momento no se cuestionaban, sino que se tomaban como una verdad absoluta. Pues falso, sí se cuestionaba. ¿Ya? Y se tomaba como una verdad absoluta, de hecho, porque Dios es el que está hablando. El problema es cuando separan a Dios de la iglesia. El problema es cuando te dicen Dios no existe y la iglesia inventa sus cosas y nos impone sus creencias. Pues eso es falso. La iglesia no enseña sus creencias. La iglesia enseña lo que Jesucristo enseñó, lo que Dios mismo ha enseñado en su palabra, ya que Jesucristo dijo que se cumplirá hasta la última iota, hasta la palabra más chiquitita. Entonces nos dice, varios historiadores dicen que Buffon, como lo llaman acá, ¿no? Sabía que no era el momento adecuado para divulgar esa información. Ojo, pero repito, ya en 1600 ya ese tipo de cosas se decían. En 1600 el padre de la geología, Nicolás Stern. Así que no es que no era el momento adecuado para divulgar, porque eso ya se decía. Ahora, como se coloca como hipótesis, ¿no? Cuando se coloca como hipótesis, no hay problemas. Así nosotros encontramos, por ejemplo, el libro como hipótesis de 1400, inclusive mucho antes que estos de 1700. Ya en 1400 nosotros encontramos, ¿no? O 1500 también encontramos a personajes como el sacerdote Nicolás Copérnico, colocando como hipótesis de que el Sol estaría al centro, el heliocentrismo, y no la Tierra. Entonces, no es verdad de que en ese momento no se cuestionaba. Sí se tenían ideas diversas, por si acaso. Es falso de que la iglesia te perseguía, dominaba la ciencia, te ocultaba la información. Todo eso es mentira. Dice, varios historias, y estoy colocando ejemplo en la hipótesis presentada y difundida en las universidades, como el caso de el sacerdote también Nicolás Copérnico. Ese es de siglos anteriores a esto. Entonces nos dice, varios historiadores dicen que Buffon sabía que no era el momento adecuado para divulgar. Lo que pasa es que en ese tiempo ya la masonería se estaba metiendo con fuerza y la iglesia estaba detrás de la masonería, la iglesia católica. Eso es. Ahora, algún día de repente se podrá ver si Leclerc era masón o no, pero en este momento estamos en otro lado. ¿No dice así?
Eh, por si acaso, si pertenece a la masonería, ni hablar. Entonces nos dice, sabía que no era, porque la masonería está en contra de la iglesia, ¿ah? Son anti-iglesia católica, son enemigos, ellos de nosotros. Nos dice, entonces, varios historiadores dicen que Buffon sabía que no era el momento adecuado para divulgar la información, pues todo el rato tenía problemas con la iglesia. Y hay que saber que la llamada Inquisición católica siempre buscaba el lado científico, siempre ha sido una institución de ciencia hasta el día de hoy. Personaje como el ateo Stephen Hawking ha pertenecido a la Santa Inquisición de nuestros tiempos, que ya no se llama así, pero igual existe la Santa Inquisición. Y hasta los ateos han pertenecido a la Inquisición, porque la Inquisición siempre ha sido una institución de ciencia. Así que esto de que tenía problemas con la iglesia era porque estaba diciendo tonterías, porque no tenía ninguna prueba al respecto. Fue Buffon quien dijo por primera vez que la Tierra tenía tal vez miles de millones de años. Esa es otra mentira. Eso ya lo había dicho, como repito, el padre de la geología, Nicolás Steno. Él presumía que la Tierra pudiera ser más antigua, eso estudiando la formación de las rocas, por eso es padre de la geología. Entonces nos dice, o sea, como vemos, nos presentan cosas mentirosas, ¿ya? Eso tenemos que conocer. Fue Buffon quien dijo la primera vez que la Tierra tenía tal vez millones de años, falso. Y la escala de tiempo era tan grande que la vida podría evolucionar a partir de un solo ancestro, también eso es falso, que lo dijo primero. eh, Decir algo que te exponía a ser tildado de hereje, por sugerir, pues falso. En ese tiempo se sugerían muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos a Guillermo de Ockham, ya en el siglo XIII, XIV, que él ya también decía cosas así muy distintas, ¿ya? Y en las universidades siempre se han hecho tesis y antítesis, y fruto de eso salía la verdad. Inclusive entre los propios teólogos cristianos también discutían entre ellos. La discusión, como dicen, ¿no? Disputatio, la discusión, las disputas siempre ha sido parte de la formación de la universidad, por si acaso. Más bien el día de hoy, los medios como Facebook, por ejemplo, tienen problemas ¿no? Facebook, YouTube tienen problemas de denuncias porque no permiten la libre expresión, tienen denuncias al respecto. Entonces, hoy día sí estamos en el tiempo de la libertad de expresión. Pues falso. Nos dice, decir algo así te exponía a ser tildado por hereje por sugerir que la tierra era más antigua de lo que decía la Biblia. Él sabía que era radical, por lo que tan pronto como lo escribió, agregó en el párrafo, pero por supuesto, esto es una especulación ridícula, porque el libro del Génesis nos dice lo contrario. Pues el libro del Génesis no dice cómo se forma el sol. Lo que sí estás contradiciendo es que Dios no lo hizo. Y ninguna teoría astronómica, científica, va a negar que Dios hizo el universo. Al contrario, hoy día la ciencia confirma, comprueba, y no, y los científicos, hasta los ateos, están volviéndose creyentes. Así es que por eso hay que tener mucho cuidado. De repente nosotros no estamos tan metidos en el mundo de la ciencia y nos creemos este tipo de cosas que son mentira, son fábulas, lo hacen pasar por historia, lo hacen pasar por ciencia. Dice, decir algo así que te pone a ser tildado por hereje y él sabía que era radical, por lo que tan pronto como lo escribió, agregó un párrafo diciendo, pero por supuesto, ¿no? El libro del Génesis nos dice lo contrario. Pues el libro del Génesis eh, no dice cómo se hizo, por si acaso. No es que el libro del Génesis diga, no, el libro del Génesis dice que el sol lo hizo en un día. No, no, sí, porque el sexto día. Esas son cosas que esta gente no comprende, ¿no? ¿Cuáles eran las diversas ¿no? disputas sobre el libro del Génesis, inclusive hasta el día de hoy? ¿Ya? En primer lugar, que lo que dice no es científico, no tiene ninguna base en el tiempo, ni ahora tampoco. Por eso hoy día no se dice que esta es la evidencia científica de que así se formó. No, falso. Ya ni siquiera la nebular es completa, ni siquiera. Pero ese es otro tema. Lo dice entonces porque el libro del Génesis nos dice lo contrario. O sea, esas cosas también es mentira. No fue la única vez que se valió de esa estrategia de exponer sus ideas, estrategia. Porque, repito, de repente era masón. ¿Por qué no? Era el tiempo, era la época.
Dice, no fue la única vez que le valió de esa estrategia de exponer sus ideas y luego atenuarlas en sus obras. Como dice, tirar la piedra y esconder la mano. ¿Y por qué no mejor hacer algo científico? Mejor, ¿no? Porque simplemente, ¿no? Colocarlo como un título de fábulas, creencias mías, ¿no? Porque no tiene evidencia científica y ya está. Y no colocar esto como si fuera ciencia. Es increíble. Y encima me están persiguiendo porque digo cosas. Bueno, el día de hoy también a mí, en mi canal de YouTube, Roger Garboso, también me persiguen y a mucha gente por decir cosas. Dice, no fue la única vez que se valió de exponer sus ideales. En un libro que presenta acá es Historia Natural General y Particular, 1749 a 1798, siglo de los masones. Definitivamente era un hombre adelantado para su época, que hasta inclusive alcanzó el concepto del cambio climático. Mírame, ¿quién escribe estas cosas? Concepto del cambio climático en 1700, no te pases. Esto ya es vender papas con camotes. Es increíble, es recontra increíble. Definitivamente era un hombre adelantado para la época que hasta inclusive alcanzó el concepto de cambio climático, así de ahora, ¿no? Que era un visionario. Uy, él sabía que más de 200 años después, 250 años después, esto iba a suceder. A consecuencia del impacto del hombre con la naturaleza. Y también del ADN. Mira, ve, estos son fábulas. Dice, por si fuera poco, porque ya nos había dicho el señor Demócrito, lo que llaman el padre del átomo, y esto ya se enseñaba en las universidades, que Demócrito nos hablaba de cosas pequeñitas. Y también la filosofía medieval, en la filosofía de la edad moderna, o en los años 1600, 700, también se hablaba de estas cosas. Y de que cositas muy chiquititas iban cambiando. Eso no es que él va a ser el primero de estas cosas. Eso son mentiras. El problema es cuando uno no sabe filosofía, no sabe historia, no sabe la misma geografía, no sabe nada, y simplemente sabemos tan poquito como nos hemos encerrado, no tan poquito como que no leemos, y entonces creemos simplemente lo que dicen estas cosas, y son incongruentes con la historia y con la ciencia. No dice, y como si fuera poco, si observamos, lo llevaron a intuir la existencia del ADN, el ácido nucleico que contiene la introducción genética. Claro, esto es una interpretación el que escribe estas cosas. Dice, el concepto de Buffon era que si toda la vida había evolucionado, toda la vida había evolucionado, y eso no es científico, a partir de un ancestro común, todo viene a partir de un ancestro común, eso se sabe desde el Génesis. Había evolucionado, eso no es ciencia, es otra creencia. Esto significa que los componentes básicos de la vida eran los mismos, que había moléculas orgánicas que se ensamblaban para crear organismos. Como repito, esto ya es bastante antiguo. No es que él lo va a inventar o él es el visionario ni nada de eso. Así que básicamente tiene que haber algo en el proceso de reducción que cambió con el tiempo, de reproducción que cambió con el tiempo, de modo que las reglas del montaje fueron diferentes. Ya, estas creencias, lógico que van a ser atacadas por la institución científica de la época, porque antes se cuidaba lo que se pone en los libros también. ¿Ya? Hoy día no, hoy día encontramos este tipo de tonterías de publicaciones y la gente cree que esto es ciencia. Es increíble. Así que dijo, básicamente, tiene que haber algo en el proceso de reproducción, como estamos indicando, que cambie la regla de juego. Pues tenemos que saber que es al contrario. La genética asegura y asegura y asegura, esta es la ciencia, no lo contrario, asegura de que se mantenga con la misma información genética, con la misma información genética. No se ha observado en ningún laboratorio que lo que están mutando el ADN y cambiando y reproduciendo como hoy día nos hacen creer. Pues no, es mentira. Por eso la gente cree fábulas. Así dijo básicamente que tiene que haber un proceso, en este caso postuló que tenía sentido que hubiera algo, algún tipo de matriz interna, un molde, un conjunto de instrucciones que le dieran a los organismos su forma particular. Dice, ¿no? La amenaza, dice, de ser ahorcado. Estas ideas, por más que lo camuflara, llevaron a Buffon a que fuera censurado por la institución, dice la Iglesia Católica, y por la Universidad de Sorbona, que en ese momento estaba controlada por la Iglesia. Claro,
y luego, a partir del siglo XVIII en adelante, empezará a estar controlada por la masonería. Ojo, ¿ah? Mucho cuidado. Hoy las universidades ya tienen también una línea. Eso para los que han pasado por la universidad lo saben, tienen una línea y tienen un conjunto de condicionamientos para que ingreses ahí. Uno saber eso, quien ha pasado por una universidad, ¿no? Entonces nos dice, lo amenazaron, dice, con presentar cargos formales contra él si no renegaba de sus afirmaciones. A ver, yo en este momento también me vuelvo loco, empiezo a colocar tonterías ¿no? Y yo voy a renegar de que contradiga mis tonterías. El asunto es que se habla sin prueba. Esto no es ciencia. Dice, él escribió una declaración diciendo, me curo de polvo y cenizas y reniego de cualquier cosa en mi libro. Hoy la iglesia contra la ciencia. Pobrecito, ¿cómo persiguió a los científicos? Pues no son científicos. Tomó esa carta y la puso, porque para hacer ciencia hay que hacer comprobaciones, no cualquier cosa. No, yo digo algo y ya eso es ciencia. No puede ser, pues, por favor. Tomó esa carta y la puso en el siguiente edición en su obra y no cambió nada. Y dijo, es mejor ser recatado que ser ahorcado. Pues, queridos, ¿no? Videntes de estos mis videos, no se ahorcaba a la gente por sus afirmaciones pseudocientíficas, por si acaso. Eso también es otra mentira, ¿ya? El problema era cuando se era contumaz, cuando se directamente se atacaba al mismo Dios. Y de esa manera tú, y lógico, ya estás condenado al infierno en esta vida. Pero ese es el tema de otro momento, de cómo se maneja la Inquisición, al cual también le han vendido muchas fábulas al respecto de la Inquisición. Bueno, hasta ahí este compartir por el día de hoy, ¿ya? Y también esperando, de hecho, sus críticas, porque siempre se puede mejorar. Y también el compartir. Lo colocaré también en mi canal de debate para los colegas, a ver cuál sería su punto de vista. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.